Hola, buenas tardes, soy Daniel Rosas desde la redacción del periódico El Mañana. Tenemos como invitada hoy a Marta Ojeda. Ella es una activista neolaredense por los derechos humanos, por los derechos de los trabajadores y recientemente estuvo en Washington en una importante reunión sobre el tema precisamente laboral. Cuéntanos, Marta, ¿cómo se fue esta reunión? Muchísimas gracias, primero que nada, Daniel, por esta entrevista y por la oportunidad de difundir todos estos eventos tan importantes. Efectivamente, tuve la oportunidad de estar en Washington, en la Cumbre de las Mujeres, y tuve la oportunidad de participar en varios paneles. Creo que Estados Unidos se está preparando para un posible cambio histórico, con tener a una mujer en el liderazgo, y para eso fue que se convocó a todas las mujeres de la nación para que desde diferentes sectores ellos pudieran presentar sus ponencias acerca de la desigualdad de género. Fue muy impresionante ver más de 5,000 mujeres a nivel nacional, con foros y talleres de todos los niveles. Yo tuve la oportunidad de participar en varios paneles, uno de ellos fue en la cuestión laboral, la otra en el desarrollo de economía, la otra fue migración y la otra, la más importante sobre todo, fue la desigualdad de la mujer, ¿no? Porque a pesar de que Estados Unidos sea la primera potencia mundial, desafortunadamente la mujer también padece de mucha desigualdad. También existe la ley de que a trabajo igual, pago igual, sin embargo, pues por el simple hecho de ser mujer gana menos. Pero fue impresionante ver profesionistas, empresarias, académicas, desde todos los ángulos, plasmando realmente la necesidad de que se abran los espacios para las mujeres. Y aquí fue realmente un evento que fue histórico, de poder traer todas estas mujeres para que pudieran ellos plantear sus necesidades. Y bueno, yo como migrante, como ser mujer, migrante, etcétera, tuve la oportunidad de hacer énfasis en las cuestiones que afectan a los migrantes, que independientemente de su calidad económica o de su estatus legal, ¿no? Y que es en la cuestión laboral y en la cuestión migratoria. Hay precisamente el tema de la equidad, y hoy realiza Barack Obama su primera gira con Hillary Clinton, donde va a apoyar precisamente esta candidatura. Pero decías que Estados Unidos efectivamente es la potencia mundial militar, pero también está rezagada en el tema, por ejemplo, porque no ha tenido todavía una mujer presidenta, porque los derechos de la mujer todavía no son tan iguales como en algunos países escandinavos, o porque, por ejemplo, la desigualdad es mucho más marcada en Estados Unidos que en otras zonas de Europa. ¿Qué es necesario avanzar como en la zona norte y hablando de que es nuestro principal socio comercial? ¿Qué temas importantes se deben avanzar para nosotros los latinos, para los mexicanos y el tema de desigualdad? Te voy a comentar una pregunta que me hicieron ahorita. ¿Tú crees que hay oportunidad para que una mujer en México pudiera llegar a un liderazgo de esa índole? Y yo lo único que les dije es, tiene que llegar primero a Estados Unidos. ¿Sí? Porque el momento de que llegue a Estados Unidos es un cambio histórico cultural y eso es lo que necesitamos, un cambio cultural. Hay mucho que hacer en la cuestión económica, pero en la cuestión cultural hemos estado muy rezagadas y esa es la raíz de la desigualdad. Desafortunadamente, Estados Unidos puede ser la primera potencia mundial bélica, como tú dices, económica en algunos aspectos, pero desafortunadamente a nivel cultural estamos muy rezagados, a pesar de que ahorita ¿qué te puedo decir? La primer minoría, que es la de los latinos, se ha convertido en mayoría y que tiene una influencia muy fuerte en la cuestión del voto. A pesar de todo eso, los latinos y las mujeres están totalmente rezagadas. Ahorita podemos decir que tenemos 11 millones de migrantes que están ahorita en disputa de su cuestión migratoria. En Estados Unidos, mientras no se resuelva la cuestión migratoria, va a seguir afectando la desigualdad de la mujer y la cuestión de género, porque muchas de ellas son madres solteras, son madres que emigraron con sus niños huyendo de la violencia, y gran número de esos 11 millones son mujeres afectadas en la cuestión migratoria. En la cuestión académica y profesional, tú ves que hay empresarias, pero están bajo el nivel del patrón,
del businessman, del que siempre va a estar a la cabeza. O sea, a pesar de que su capacidad sea la primer mujer y con toda la capacidad y que están a cargo del negocio, siempre estarán sometidas al liderazgo del hombre, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer es un cambio cultural. Si llegara Hillary, que supuestamente se perfila para la candidatura final, si llegara Hillary sería abrir esa oportunidad a ese cambio cultural. No solamente sería un cambio histórico y se vería desde todos los niveles, pero yo creo que ahí la agenda de la mujer tendría un gran avance y se podría avanzar en la desigualdad. No te voy a decir que se va a erradicar, se va a avanzar, pero el hecho de que se avanzara en Estados Unidos sería abrir las puertas para México. Fíjate porque todo depende de eso. Pensando un poquito en que pudiera ganar Hillary Clinton, en que tenemos una embajadora estadounidense, Roberta Jacobson, que tiene mucha experiencia con la agenda de México, porque ha estado en el Departamento de Estado durante muchos años, asignada al Departamento al área de México, y que en México ojalá llegara una mujer en la próxima administración. ¿Esto qué cambio podría darse hacia nosotros como región? ¿Estamos listos? ¿Estamos avanzando en ese sentido? ¿O tú crees que es imposible que llegue? Creo que hay mucho camino por recorrer todavía en México, porque con nosotros no solamente es un cambio cultural. Es cierto que tenemos una cultura patriarcal muy fuerte, es cierto que tenemos mucha desigualdad, no solamente económica, sino en todos los aspectos, social, pero yo creo que el reto más grande que tenemos es el problema que estamos enfrentando ahorita, ¿no? La cuestión de la violencia, la cuestión de un gobierno que a nivel nacional, que desafortunadamente pues tiene mucho que decir, ¿no? Y entonces el hecho de, desafortunadamente, ese sistema está caduco y hay que renovarse. Hay oportunidades de renovación y en esas oportunidades de renovación hay oportunidades de abrir para la agenda de la mujer y combatir la desigualdad. Yo veo una oportunidad, no veo un cambio inmediato de tal magnitud, porque sería muy radical. Veo una oportunidad, veo un avance, pero creo que todavía nos falta camino por recorrer. ¿Y en los derechos de los trabajadores en México, crees que hemos avanzado en la última década? ¿Cuál es tu perspectiva hacia la próxima? Yo creo que retrocedimos, ¿no? En la cuestión de los derechos de los trabajadores retrocedimos en muchos aspectos. No solamente en la cuestión legal o en la cuestión de la defensa de los derechos, sino que tiene que ver mucho con la inversión. Estamos en una economía global que por más que quieran, tiene sus defectos, ningún sistema es perfecto, pero es irreversible. Es irreversible y lo que tenemos que hacer es tratar de hacerla que funcione. De lo contrario, te quedarías en una isla y en esa isla no podrías abandonar, no podrías avanzar. Creo que la cuestión de los derechos laborales van atados a ese crecimiento de economía global, a esa nueva visión y un nuevo modelo económico. Y si es verdad que hay un retroceso social, puede haber un avance de desarrollo. Y yo creo que en ese avance, en el desarrollo, tiene que ver mucho la situación que estamos viviendo en el país. O sea, nos hemos quedado rezagados. Tamaulipas es el estado, para mí, es un estado de un potencial geográfico inimaginable, con la cuestión de la inversión extranjera, tanto por el Golfo como con Estados Unidos, que desafortunadamente no se ha sabido aprovechar. Que desafortunadamente los gobernantes que hemos tenido han tenido otro tipo de intereses y en esos intereses pues no le han dado la oportunidad realmente a ese crecimiento económico que debería tener México a través de Tamaulipas y con este gran crecimiento que pudiera haber en la cuestión de la inversión y el desarrollo del turismo. Ningún estado, ni Juárez ni Tijuana, tienen tanto número de fronteras como lo tiene México, como lo tiene Tamaulipas. Y con esta gran oportunidad que tú tienes, tanto por el Golfo como por la frontera con Estados Unidos, que todo el desarrollo de Estados Unidos está en el lado este, tenemos realmente, ¿qué te puedo decir? Un tesoro que no hemos sabido realmente potenciar. Ojalá que con este nuevo gobierno se pueda visualizar realmente la necesidad, porque el crecimiento económico viene todo, con la inversión viene todo. Vienen las oportunidades para poder combatir estas desigualdades, no solamente de género, sino también sociales.
Claro. Uno de los argumentos del candidato republicano es de que el NAFTA se debe revisar. ¿Tú estás de acuerdo en eso? ¿O que se debe descartar incluso, él dice? Bueno, son cosas distintas. Tú no puedes vivir en una economía global sin un intercambio comercial. Y la economía global es irreversible. Es irreversible, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer en estos intercambios comerciales es ver cuáles son los objetivos. Es verdad que cuando se acordó el NAFTA era con ventaja para Estados Unidos. Era con ventaja para Estados Unidos y pues los que lo firmaron en aquel tiempo en México, yo creo que ni siquiera se imaginaban qué era lo que estaban firmando o con qué se iba a comer esa cosa que se estaba generando apenas. Lógico, en su crecimiento vimos que hubo ventajas y desventajas. Y en esas desventajas en la primera década pues hubo mucha inversión económica, que no se supo potenciar bien desde el punto de vista mexicano, pero hubo mucha inversión económica. Desafortunadamente, en la segunda década, allí se abrió las puertas, pues no solamente a las mercancías, sino también a las drogas, a las armas y a todo lo demás. Y entonces, pues ya se revierte lo que era una oportunidad y una ventaja y se convierte en un reto y un desafío. Y que desafortunadamente, pues las autoridades que hemos tenido no han sabido ni combatirlo ni manejarlo. Al contrario, se ha ido acentuando, se ha ido creciendo y se fue fuera de control. Y ahorita, desafortunadamente, por ser una cuestión fuera de control, ha sido una cuestión que no se ha sabido manejar y no se ha sabido realmente darle a este Estado la magnitud de importancia que tiene. ¿Tú crees que la estrategia en general como país de México ha sido adecuada en respuesta a los ataques de Donald Trump? ¿Está el público estadounidense informado sobre su vecino? Porque tenemos un intercambio comercial innegable, indudablemente. ¿Está informada la sociedad estadounidense sobre nosotros? No, y desafortunadamente yo creo que son dos cosas distintas. Tu pregunta va con dos cosas de la mano. Una es la cuestión del gobierno, que desafortunadamente nuestro gobierno no ha sabido responder los ataques de ninguna manera, ni pública, ni estratégica, ni de ninguna manera. Creo que es la persona que nos ha dejado más en ridículo en el país, en nuestra historia, pero creo también que el hecho de la crisis migratoria que hay, no me refiero únicamente a una crisis migratoria en Estados Unidos, que si se hace una reforma, que si no hay reforma, que si hace un permiso, que si no hay reforma, no me refiero a eso, sino a la crisis migratoria en nuestros países latinoamericanos que está provocando que todo el mundo esté migrando, ¿sí? Para irse, por las cuestiones de la violencia en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras y en México, porque no somos los únicos. Entonces, esa crisis migratoria que está generando no se le ha sabido dar una respuesta real, no se le ha sabido realmente responder a esa necesidad por parte de los gobiernos latinoamericanos y por parte del gobierno americano. Yo creo que ahorita tenemos una crisis social muy fuerte que ha detonado en esta crisis migratoria. Creo que hay mucho trabajo por hacer desde el ambiente político, porque creo que nuestros políticos no le están poniendo la atención necesaria a ese factor. Creo que nuestra gente está sufriendo mucho. Yo en Estados Unidos veo que está llegando mucha gente de todas partes, pero te podría decir que el 80% son mexicanos y el 20% son centroamericanos. Y de ese 80% llegan a trabajar en la construcción, llegan a trabajar de jornaleros, de trabajadoras del hogar, de nannies, en restaurantes. Y la mayoría de ellos son víctimas de su robo de salario, porque a pesar de que ya trabajaron, que sudaron, que se mataron para llevar un pan a su casa, pues resulta que no les pagan porque les dicen no tienes papeles. Y hazle como quieras porque te denuncio migración. Entonces, eso ese gran número de millones, solamente en Texas, todos los que hay, esos latinos están sufriendo con ese problema. Desafortunadamente, ellos tampoco conocen que tienen derechos, sin importar su estatus migratorio, que ellos tienen el derecho de reclamar su salario, independientemente de que tengan papeles o no. Entonces la gente no lo sabe, se calla porque lo van a deportar, los persiguen, etc. Entonces hay mucho abuso de todos esos migrantes. Y desafortunadamente, ellos no tienen información, pero el pueblo estadounidense se está dejando llevar por la retórica de Donald Trump. Y por esa retórica y por ese discurso de que habla de cerrar fronteras, de poner muros, etc.,
porque piensan que toda esta gente va a robarles el poquito empleo que les queda. Porque todo se hizo outsourcing, toda la manufacturing, entonces toda la manufactura se hizo por tercerización a través de terceros, se salió de los países. Entonces ahorita ya lo único que queda realmente es la industria del servicio. Y en esa industria del servicio que hay, pues está llegando toda esta gente a servir. Entonces ellos ven una competencia y dicen, no, pues me está robando el empleo y estoy de parte de Donald Trump, para que no vengan estos migrantes a robarme el empleo, o para que no vengan terroristas que están entrando a través de México, y entonces es todo ese discurso del pánico, ¿no? Del miedo de que ellos están generando para poder combatir y para poder enajenar a los estadounidenses con su voto. Yo creo que hay una gran oportunidad de que la agenda demócrata pueda avanzar con la mujer y con la cuestión migratoria, pero también creo que Donald Trump está realmente con todo este pánico, está provocando que toda la gente empiece a creer en esos fantasmas que él está diciendo, ¿no? Claro. Marta, pues finalmente lo que quisiera es que nos dieras este mensaje después de tu visita a Washington, de qué es lo que se viene en las próximas elecciones para Estados Unidos, tu pronóstico con o sin el triunfo de Hillary Clinton y con un gobierno que posiblemente pudiera ser de Trump o de republicano. Bueno, creo que a nosotros pues nos conviene 1000% que pudiera llegar Hillary. Yo como mujer, pues me gustaría mucho que pudiera llegar Hillary. Tiene una gran oportunidad de hacerlo y habría una gran oportunidad de que se renegociaran muchos acuerdos comerciales. Hay oportunidad de crecimiento, hay oportunidad de desarrollo. Es cierto que sería como una continuidad del legado de Obama. En la cuestión del programa de salud, del que llaman Obamacare, o en la cuestión también migratoria, creo que pudiera realizarse lo que los republicanos han estropeado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no depende del presidente. Tenemos un presidente demócrata, tenemos un cambio histórico porque es un afroamericano, sin embargo ha estado atado porque los republicanos están dominando el Congreso. Entonces, si Hillary llegara en las mismas condiciones, estaría igual de atada y no habría ningún cambio. Entonces hay que prever que el cambio no solamente va hacia una presidencia, sino que debe de ir hacia un Congreso y hacia los senadores. Y es ahí donde está el reto, porque en ese reto hay muchos estados que son republicanos y hay muchos estados que están manejados por el don dinero de la retórica de Trump, ¿sí? Él ha prometido regresar toda la industria del acero, regresar toda la industria que se fue, y yo no concibo cómo la gente puede creer tantas mentiras. Porque si fuera verdad, pues lo primero que haría sería regresar sus negocios, porque todos sus negocios están fuera de Estados Unidos. Sin embargo, pues no los regresa, ¿no? Creo que si llegara a ganar Donald Trump, te voy a decir lo que me preguntó una reportera finlandesa. Me dijo, ¿qué se sentiría en Estados Unidos o en México que ganara Donald Trump? ¿Cuál sería el riesgo para estos dos países o tres países, incluyendo Canadá? Le dije, el riesgo sería para todo el mundo, porque Estados Unidos es la potencia mundial y estaría en manos de un trastornado que realmente llevaría no solamente a una crisis económica, sino también a una crisis bélica y a otra guerra mundial. Eso téngalo por seguro, y eso afectaría a nivel mundial. Entonces hay un riesgo muy grande de que ganara este señor. Todos son conscientes, por eso todos los países están preocupados y están con los ojos en las elecciones de los Estados Unidos. Entonces tenemos que tomar en cuenta que estamos luchando por un Congreso que está en manos de los republicanos, pero que si llegara Donald Trump, estaría el mundo totalmente perdido, no nada más Estados Unidos, México y Canadá, por la cuestión de los acuerdos comerciales que tenemos. Creo que hay una gran oportunidad de que llegue Hillary, y si ella llegara, bueno, hay oportunidad para la mujer, hay oportunidad para el avance comercial y hay oportunidad para la agenda social, sobre todo la migratoria. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Estuvimos en esta presentación con Marta Ojeda, una neolaredense muy destacada y que, como les decíamos al principio, ha participado en foros internacionales y ha trabajado con organizaciones en defensa de los trabajadores. Muchas gracias. Soy Daniel Rosas. Que tengan un buen día. Gracias.